Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia muy antigua que, según el texto que vamos a analizar, nos deja una lección súper potente. Una lección sobre cómo una sola decisión puede terminar desatando una verdadera tragedia. Y esa es, digamos, la gran pregunta, ¿no? ¿De verdad una decisión puede llevar a una masacre? Piénsenlo, una decisión que desata una cadena de eventos y que termina en un final, devastador. Bueno, vamos a entrarle a fondo a esto. Pero ojo, antes de arrancar, algo súper importante. Esta historia se puede ver desde muchos ángulos, tiene un montón de interpretaciones. Nosotros, hoy, nos vamos a enfocar en una sola. ¿Cuál? La que nos presenta nuestro material de referencia, que, hay que decirlo, tiene una visión moral muy, pero muy específica. Y bueno, la protagonista de todo esto es Dina. Ella, según nos cuenta la fuente, era la única hija de Jacob y Lea. Y su historia, que por cierto está en el libro de Génesis, va a ser el epicentro, el mismísimo centro de un conflicto gigantesco. Y fíjense qué curioso, el nombre Dina significa reivindicada. Es una ironía tremenda, ¿no? Sobre todo si pensamos en la tragedia que, como ya vamos a ver, le va a marcar la vida por completo. A ver, ¿y cómo nos la describen? Pues el texto la pinta con tres características bien claras: indiscreta, atractiva y, sobre todo, rebelde. Y es justamente esa rebeldía, según esta interpretación, la que la empuja a salir de la seguridad de su casa, sentando las bases, sin saberlo, para todo lo que estaba a punto de pasar. Bien, ahora sí pasemos a la acción, a la secuencia de los hechos. La fuente toma esta narración, la del capítulo 34 de Génesis, y la presenta casi como un caso de estudio, ¿saben? Un caso de estudio de una caída moral. La historia, tal como la exponen, se podría dividir en 4 actos, muy claros. Primero, Dina sale a ver a las hijas del país, o sea, a buscar amistades que la fuente llama mundanas. Segundo, un muchacho, Siquem, la deshonra. Tercero, sus hermanos, furiosos, le proponen un pacto falso, un engaño, así que a toda su gente. Y el cuarto y último acto, en una venganza brutal, Simeón y Leví masacran a todos, absolutamente todos los hombres de esa ciudad. Y la conclusión a la que llega la fuente es súper directa. Le echa la culpa de todo el problema, incluyendo la masacre, a la decisión de lo que califica como una hija voluntariosa. Ok, entonces ya vimos el qué pasó, pero ahora vamos al por qué. La fuente se mete de lleno a analizar eso. O sea, ¿cuáles fueron los errores que terminaron llevando a semejante desastre? Y aquí hay algo interesante. El análisis de esta fuente no se enfoca tanto en el castigo, sino más bien en la prevención. Todo gira en torno a esta pregunta: ¿qué se pudo haber hecho para evitar la tragedia? ¿Qué podría haber cambiado el final de esta historia? Y el punto clave, según este análisis, fue una decisión, una elección muy específica, la de dejar la cobertura y la protección de su casa, de su familia, para irse a buscar lo que el texto llama amistades equivocadas en lugares equivocados. Y con esto llegamos al corazón del argumento de la fuente. Para el autor de este texto, todo, absolutamente todo, nace de una sola decisión: la elección de sus amistades. Ese, y no otro, es señalado como el comienzo de su caída. Lo que nos lleva a una idea clave en esta interpretación, el famoso efecto dominó. Es esta idea de que una mala decisión, un solo acto de desobediencia, nunca es algo aislado. No, al contrario, es la primera pieza que cae y desencadena una reacción en cadena, con consecuencias cada vez peores. Y ahora el texto hace algo interesante. Da un salto en el tiempo. Pasa de esta historia antigua directamente a nuestros días, argumentando que lo de Dina no es solo un cuento del pasado. Para nada. Es una advertencia directa para el mundo de hoy. Para empezar, la fuente pone las cartas sobre la mesa con una declaración bien fuerte. Dice que vivimos en un mundo de excesiva inmoralidad. ¿Se dan cuenta? Traza un paralelo directo entre nuestro mundo y ese entorno peligroso al que se expuso Dina. ¿Y cuáles son esas amenazas modernas que identifica? Bueno, las lista muy claramente. La pornografía y la obscenidad, las imágenes inmorales que se ven en las calles, el lenguaje que a veces usan los niños
Y una vez más, y esto es clave en el argumento, las malas compañías. Y también el deseo de querer ser como los pecadores. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la lección final de todo esto? Pues la fuente cierra con un llamado a la acción muy claro. Y es un llamado que, fíjense, no se queda en una sola persona, sino que amplía el círculo de la responsabilidad. Claro, porque el análisis no se queda solo en la joven, no. Amplía el foco y apunta también a los padres y a los líderes. Dice que si ellos no fueron fieles para prevenirlos y protegerlos, entonces también tienen parte de la responsabilidad. De hecho, se describen deberes muy específicos para aquellos a quienes la fuente llama guardianes. Y no es una tarea pasiva, para nada. Es algo activo. Advertir sobre los peligros, estar atentos a dónde van los jóvenes, vigilar qué es lo que ven y, por supuesto, con quién andan, con quién pasan su tiempo. Y para que quede bien clara la importancia de esta tarea, el texto usa una metáfora muy poderosa. No estamos hablando solo de jóvenes o de hijos, estamos hablando de tesoros inapreciables. Y un tesoro así, pues necesita la mayor protección y el máximo cuidado posible. Así que cerramos el análisis de hoy con esa pregunta, que da para pensar, ¿no? ¿Cómo se protegen esos tesoros inapreciables? La fuente, como ven, no da respuestas fáciles, más bien plantea un desafío, la enorme responsabilidad de proteger a esos tesoros, aprendiendo de la trágica lección que nos dejó la historia de Dina. Gracias por habernos acompañado.